Primero que todo, obviamente la pregunta más importante y es para empezar a conversar sobre el tema es ¿qué es un plan regulador, digamos? Ujú. ¿Cuáles son sus funciones, digamos, y la importancia para la comunidad? Súper. A ver, el plan regulador, en verdad, tenemos distintos tipos de planes. Es una de las principales herramientas del Estado para planificar el desarrollo urbano y territorial. Los dos principales tipos de planes son los intercomunales, que incluyen más de una comuna, y después están los planes reguladores comunales. Yo entiendo que ustedes están más interesados en el segundo, Ujú, claro. y respecto a una comuna en específico, de la que también tengo algún conocimiento. Pero claro, entonces en el nivel comunal, quienes están encargados de desarrollar el plan regulador es el municipio. El municipio tiene dentro de sus facultades desarrollar un plan regulador, que es uno de los principales, es una de las principales, junto con el PLADECO, con el Plan de Desarrollo Comunal, de las principales herramientas con las que un municipio planifica. En este caso, el plan regulador lo que permite es rayar la cancha, establecer las reglas relacionadas con la construcción, con todos los tipos de edificaciones que se pueden desarrollar en cierto territorio. Entonces, el plan regulador viene como a normar, viene a decir qué es lo que se puede construir, es decir, cuáles son los usos de suelo. Cuando hablamos de uso de suelo, hablamos de residencia, comercio, industria, equipamiento, distintos tipos de uso de suelo. Entonces, el plan regular lo primero que te dice es qué se puede construir en cada sector de la ciudad. Lo segundo que te dice son las normas urbanísticas, que es cómo pueden ser esos edificios. La altura máxima, la densidad máxima en el caso de las edificaciones residenciales, cuántas personas por hectárea pueden vivir en un sector, la constructibilidad, la ocupación de suelo, varias normas urbanísticas que te dicen cómo va a ser el edificio. Entonces, esas son como las dos principales. Hay otras que son relacionadas con el espacio público, con distintos elementos, pero lo principal es que dice en qué parte de la ciudad, qué parte de una comuna va a ser urbano. Eso es lo primero que te dice, porque hay dos tipos de territorio, el urbano y el rural. Lo primero que Ujú. dice el plan regulador es hasta dónde llega lo urbano. En el caso, por ejemplo, de comunas en Santiago que están en el interior de la ciudad, toda la comuna es territorio urbano. Pero en el caso de comunas como Papudo, solamente una parte es urbano, el resto es rural. Entonces, primero que nada te dice hasta dónde llega el límite urbano. Y lo segundo que te dice es qué es lo que se puede construir en términos de uso de suelo y cómo se puede construir. ¿Qué altura tiene? Cómo es el volumen edificado? Si es más bien una edificación aislada, si es una edificación masiva que ocupa todo el frente de la calle. Y ahí hay distintos tipos de configuraciones en función de estas normas, que son alrededor de 18 normas, muy específicas, que es la que puede proponer el municipio y aprobar a través de algunos procesos de participación ciudadana, pero principalmente quienes deciden este instrumento es el Consejo Municipal. Es el cuerpo colegiado que se llama Consejo Municipal, que son los concejales. Normalmente la administración municipal, que son en este caso los alcaldes o las alcaldesas, proponen un plan que tiene ciertos tipos de participación que también están normadas en la ley, eh, y finalmente quienes deciden y quienes votan a favor o en contra del plan es el Consejo Municipal. Eso es un poco, grosso modo, de lo que se trata un plan regulador comunal. Claro. Eh, una consulta con respecto a lo que nos comentaba al principio, que dice que hay dos tipos, ¿no es cierto?, de plan regulador, que pueden ser los intercomunales, como el de una comuna específica. Si bien tenemos entendido que en Papú existen los dos. Sí. El de Papú, que es muy antiguo, y ahora se está tramitando un intercomunal que viene desde, creo, desde las comunas de Puchuncaví, que tratan de ver lo que pasa en la costa, digamos, de la región. ¿Estos dos pueden convivir? ¿Cómo es que funciona, digamos, la relación entre, entre los dos planes reguladores? Lo que yo entiendo de Papudo es que, claro, hay un plan regulador intercomunal que tiene como principal tarea, son como distintas escalas. Cuando nosotros vemos la planificación urbana a través de la escala metropolitana o la escala de nivel regional o provincial, que es el regulador intercomunal, te permiten ciertas cosas. Te permite, por ejemplo, y eso ya no lo ve un municipio, sino que normalmente lo ve el gobierno regional junto con el ministerio o la Seremi de cada región. Dicen, estas son las comunas,
Entonces, se puede definir cuáles son las calles principales de esa comuna, así como las grandes avenidas, las grandes carreteras, y luego también cuál es cómo es la ciudad, hasta dónde llega el límite urbano. Dentro del límite urbano no puede decir nada. Eh, Todo lo que pasa dentro del límite urbano, ya del límite urbano que está vigente, en este caso de un papudo antiguo, ¿Mm? allí es el municipio el que manda, qué es lo que pasa dentro de ese límite urbano. Pero lo otro que pueden hacer los reguladores intercomunales es determinar las áreas de extensión urbana, es decir, hacia dónde va a crecer la comuna. En el caso de Papudo, los instrumentos de nivel intercomunal definieron hacia dónde debería crecer la comuna y cuáles son las principales calles, que en verdad son poquitas porque es una comuna más bien pequeña. Claro. Entonces, así conviven los dos instrumentos. Hay uno que es intercomunal que dice, estas son las principales calles y carreteras, son las vías de nivel troncal y expresa. Ujú. Hay distintos tipos de vías. Las de troncal y expresa, que son las más grandes, las define el intercomunal, y las locales de servicio y colectoras las define el comunal. Y luego, a nivel de zonas, lo que decide el intercomunal son las áreas de crecimiento y les pone a veces alguna densidad básica, pero que igual eso tiene el problema de que permite igual la localización de algunos tipos de uso en esas áreas de extensión, pero dentro del límite urbano, lo que manda es lo que dice el plan regulador comunal. Y cuando se hace una actualización del plan regulador comunal, en este caso Papudo está actualizando, lo que tiene que hacer Ujú. es justamente tomar lo que el plan intercomunal dijo hacia dónde se debería crecer. No es obligatorio que tome todo o que norme todo, pero es deseable que norme todo lo que el intercomunal dijo que iba a ser extensión, hacia dónde iba a crecer la ciudad. Lo que normalmente se hace y lo recomendable también es que el municipio defina nuevas normas para toda esa zona. ¿Por qué? Porque puede colocar o puede grabar nuevas vialidades que permiten de verdad la accesibilidad completa, porque cuando uno tiene el plan intercomunal y tiene un par de calles, un par de carreteras solamente, después los loteos que empiezan a desarrollarse en las áreas de extensión, que no están normadas por el regulador, pero sí por el comunal, pero sí por el intercomunal, van saliendo como de forma dispersa, sin vialidad, sin vialidad menor, porque esa la rige el comunal. Ujú. Entonces, lo que normalmente hace y lo que entiendo que está haciendo la municipalidad de Papudo en este caso es justamente eh, darle mayor regulación a las áreas de extensión urbana que propuso el intercomunal. Ya, Esa es más o menos perfecto. la relación entre los dos. Entonces, son como complementarios porque son distintas escalas. O sea, el comunal llega como a un nivel de detalle mucho mejor, mucho mayor, y eso le Ujú. permite también como que la ciudad sea bastante mejor. Cuando tenemos como grandes trazos, como genera el intercomunal, y la ciudad empieza a desarrollarse solamente con estos grandes trazos, el desorden normalmente es bastante alto. ¿Pueden haber comunas que se rijan solo por el intercomunal entonces? Pueden haber comunas que solamente se rijan por intercomunal, pueden haber comunas que no tengan intercomunal y que solamente se rijan por el comunal. No es obligatorio que Mm. estén ambos instrumentos. Ya, perfecto. Eh, bueno, y en general sabemos que determina generalmente para las constructoras cómo tienen que ser distintos tipos de edificaciones, etcétera, pero al final para las personas que viven en la comuna, ¿qué significa tener un plan regulador? Um, es bien determinante, la verdad, del impacto como del crecimiento urbano en las comunidades existentes, si existe o no existe un plan. Primero, si hay un plan regulador intercomunal, que no tiene un comunal, que defina como esto menor, esto de detalle, muchas veces hay mucho desorden. Entonces empiezan a aparecer, no sé si se han fijado, como villas en cualquier parte, muchas veces poco conectadas con la ciudad tradicional o con el casco histórico de una ciudad, porque seguramente hay áreas de extensión urbana en esos lugares. Bueno, y además el plan regulador tiene también algunas formas de que no se le haga caso. Por ejemplo, algunas viviendas sociales, algunos proyectos de vivienda social, no necesariamente tiene que hacerle caso al plan regular comunal y puede construir casi en cualquier parte. Entonces, como mucho desorden, si no hay un plan regulador comunal, eh, también si los planes reguladores son muy antiguos, muchas veces lo que pasa en estos lugares es que el plan regulador no tiene máximos porque cuando en los años 80 o en los años 70 que se aprobaron muchos planes reguladores en Chile, nadie pensaba que aquí iba a llegar un edificio de 40 pisos. Eso le pasó, por ejemplo, a Estación Central en Santiago. Entonces, ese plan regulador muy antiguo no tenía máximos, tenía solo mínimos. Tenía solo como, bueno, aquí se puede construir vivienda con tal
con tales características, pero no tenía ni densidad máxima ni altura máxima. Entonces, si tenemos un plan regulador antiguo, no se actualiza, la tecnología supera esos planes y se permitió, por ejemplo, lo que pasó en Estación Central. En el caso de Papudo también entiendo que hay una zona completa que era de extensión urbana, que son como los edificios que son más bien de turismo, o sea, de segunda residencia, que también eran parte del área de extensión urbana, que el municipio tenía un plan antiguo que era solamente el casco histórico, y estas partes igual se podían desarrollar sin máximos, porque justamente había un plan de extensión urbana allí, entonces se podía construir, y mientras no hay un plan regulador que actualice eso, no se le puede ni colocar ni densidad máxima, ni altura máxima, ni nada de ese tipo de cosas. Entonces, es súper determinante respecto de lo que puede hacer un plan regulador, pero lo más importante, creo yo, es si el plan regulador es bueno o es malo en términos de norma urbanística. Porque igual puede haber un plan muy actualizado, pero muy malo. Y ahí vemos también un montón de planes que se aprobaron, sobre todo en la época de los principios de los 2000, donde había en la percepción, y eso también quizás en regiones distintas a la metropolitana no llegó tan fuerte, pero sí igual lo podemos ver, no sé, pues en Valparaíso o en Viña del Mar, no tanto en las comunas más bien como turísticas rurales, pero sí en esas grandes ciudades y acá en Santiago, para qué decir. Cuando hay un plan que se aprobaron en los 2000, donde había en la cabeza de los planificadores, en este caso de los planificadores y de los políticos que aprueban estos planes, que la atracción de población era lo más importante, porque por ejemplo en Santiago Centro se estaba despoblando. Entonces, ¿qué se hacía? ¿Cuál era la decisión? Era liberalicemos todo, permitamos que las constructoras hagan muchos pisos y departamentos muy chicos y no importa, porque necesitamos atraer población, porque se nos está yendo. Entonces, hubo una ola de planes reguladores que desregulaba más bien, para atraer inversión, para atraer nueva población. Pero ahora yo creo que desde el año 2010 en adelante, hubo, sobre todo por lo que empezó a pasar en Estación Central y en Santiago Centro, hay una ola contraria. Hay una ola que dice como, en verdad hay que regular porque si no nos va a pasar lo de los guetos verticales en Estación Central. Entonces hay que bajar densidades y bajar constructibilidades, bajar alturas máximas porque esto tiene que ser distinto. No puede ser que, porque la comuna pierda habitantes, tengamos que generar zonas de sacrificio en términos inmobiliarios. Entonces hay como que los planes han pasado como por distintas olas. A veces se desregulan, ahora estamos en una ola de mucha regulación, de decir como no, máximo, bajemos las alturas, mejoremos eso. Y lo otro también importante, en paralelo a eso, son los procesos de participación. Antes, en los planes reguladores, hasta el año 2018, tenían apenas un proceso de participación obligatoria, que era al final del plan. Igualmente, la mayoría de los municipios y consultores que trabajan en esto hacían más participaciones, pero no eran obligatorias. Del 2018 en adelante, ahora también hay una participación obligatoria en la parte intermedia del desarrollo de un plan, que se llama consulta de imagen objetivo, que ya permite como establecer un tipo de participación ciudadana que no es vinculante, porque finalmente el municipio, o en este caso el consejo municipal, decide si le hace caso o no a la gente, pero por lo menos ya pone como un periodo de participación intermedio. Antes lo único obligatorio era el final, y eso era bastante perjudicial. Entonces ahí hay como dos temas que son importantes, como un poco cuál es la imagen o qué es lo que se quiere lograr con el plan regulador, porque si se quiere desregular para atraer población, la población existente allí puede ser bastante afectada, sobre todo por la edificación que requiere justamente repoblar un lugar o regenerar una parte de la ciudad, versus lo que está pasando ahora, que es más bien como parar la desregulación y todo lo contrario, sino que actualizar planes, sobre todo los antiguos que no tienen máximos, para regularlos, para bajar alturas, para bajar densidades. Y lo otro justamente es esta posibilidad de los ciudadanos y las ciudadanas en cada una de estas comunas de poder incidir en esa planificación. Ahora también hay bastante más herramientas de participar que antes, pero sigue estando todo en la cancha de los concejales o de la administración municipal propiamente tal. Son ellos los que toman la decisión final y la cuestión a considerar es que no son ni ciudadanos ni son técnicos, sino que son justamente políticos y políticas. Claro. Entonces, en la creación, digamos, de estos planes, quizás choca mucho la visión de que quizás qué se hace presente, cuáles son los problemas de ahora y qué se puede hacer a futuro, ¿no? ¿Cuánto tiempo también puede tener un plan regulador vida? Porque si bien no me equivoco, el plan regulador de Maputo actual es desde el año 69, Uh -huh.
por lo tanto es muy antiguo, digamos, ¿cuánto sería también recomendable que se vaya actualizando el plan regulador? Sí, esa pregunta es interesante. Nunca se ha definido en la ley propiamente tal, pero sí normalmente cuando los municipios subcontratan este tipo de planes a consultores, a técnicos especializados en el tema, colocan algunas metas. Normalmente que un plan regulador debería ser actualizado cada 20, algunos ponen 30 años. Yo creo que personalmente que debería ser bastante menos. Uno puede generar una planificación macro pensando en 20, 30 años, pero uno al día siguiente de haber aprobado un plan, ya inmediatamente tiene que estar pensando no en una modificación completa, pero sí quizás modificaciones parciales, en hacer que los planes reguladores sean un sistema de gestión más que de regulación de un día, esperamos que pasen 30 años a ver qué pasó, todo lo contrario. El día uno se aprueba el plan, empiezan a desarrollarse ciertas dinámicas urbanas y uno ya las puede empezar a estudiar para hacer modificaciones permanentes, no totales, sino que de algún barrio, de algún sector que requiera mayor detalle, meternos en las áreas patrimoniales, ahí podemos colocar un poco más de normas urbanísticas en términos de estilos, por ejemplo, ir a eso, solucionar los problemas de este barrio, esta densidad quizás quedó muy desajustada en esta zona, ajustémosla. Entonces, la regulación perfecta, por así decirlo, sería un plan maestro de 20 años y una gestión permanente de cada un año, cada 2 años, de ir actualizando los sectores que se desajustan de la norma, que no... porque finalmente lo que es un plan es como una hipótesis de lo que va a pasar en el futuro. Si no empieza a pasar, oye, veamos esta norma, nosotros propusimos esta norma pensando que iba a pasar cierta cosa, que se iba que se iba a detener el deterioro, por ejemplo, que se iba a regenerar, pero no pasó. Veamos cómo actualizamos eso en el corto plazo eh, para ir justamente haciendo una gestión permanente del plan. El problema de eso, que eso ese es como el mundo ideal, ¿cierto? El problema de eso es que los municipios no tienen la capacidad técnica de estar permanentemente revisando un plan. Por eso normalmente también contratan consultores, contratan empresas específicas que se dedican solamente a este tema, sobre todo a los planes grandes, y luego dentro de los municipios muchas veces, sobre todo en comunas pequeñas, quizás, creo que son pocas comunas en Chile las que tienen la capacidad técnica en términos de cantidad de profesionales, en términos de plata incluso, porque esto es caro desarrollar un diagnóstico de este tipo y planificar, y un profesional especialista en planes reguladores también tiene como un costo importante. Pocos municipios en Chile tienen esa capacidad de estar revisando permanentemente su plan. En ese sentido, en verdad, cada cuánto se actualiza depende de cada cuánto el municipio se pueda conseguir plata de fuentes externas. Normalmente los planes los financia las Ceremis MIMBU, las Seremías regionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, o también hay veces que viene plata del GORE, del gobierno regional, o a veces el municipio destina parte de su presupuesto, que pueden ser entre 60 a 180 millones de pesos, a desarrollar un plan, pero claro, eso lo puede hacer una vez cada 20 años, no puede hacerlo año a año. Entonces ese es el principal problema, no existe ni capacidad técnica ni recursos económicos para estar haciendo esta gestión permanente que sería lo ideal. Perfecto. En el último tiempo, bueno, conocemos el caso de Estación Central, pero hay otros planes reguladores que se puede decir que han sido fallidos. O sea, yo creo que la mayoría de los planes que... Es que fallido es como muy rotundo, porque lo que pasa es Ujú. que los planes reguladores desarrollan distintas dinámicas, dinámicas positivas y dinámicas negativas. Yo creo que todos los planes que se desarrollaron durante cierta época y que no fueron justamente lo que decíamos antes, de actualizados pertinentemente, de alguna manera se puede decir que fallaron. Pero tampoco es como que el plan regulador haya fallado, como que avanzó la tecnología, hay nuevas formas de construir. Nadie se imaginaba el año 70, ¿cierto?, de que la construcción en altura, en duna, en un sector o en humedales podía ser posible, pero hoy día sí es posible. Entonces, la falla más que del plan es de la falta de actualización. Estación Central es exactamente lo mismo, no tenía plan regulador, sino que tenía solamente un intercomunal. Eh, entonces, habían puros mínimos, no había ningún máximo. Eh, el borde costero de Coquimbo también es un plan regulador en el que yo participé y creo que se llegó tarde a regular el borde costero. En ese intertanto en que se desarrollaba este plan, que duró mucho tiempo en planificarse y en aprobarse,
Muchas inmobiliarias pidieron permisos de edificación en todo el borde costero, con torres bastante poco deseables para un borde costero. El borde costero de Iquique, central de Santiago, de la comuna de Santiago también, tuvo una desregulación en las épocas de los gobiernos de derecha, sobre todo Joaquín Lavín, Salaquet, Alcaíno, todos esos alcaldes liberalizaron, cada uno liberalizó más el plan que el anterior, y Carolina Toá en 2014 planificó en una propuesta más bien participativa que demoró mucho tiempo y que no alcanzó a congelar, y vemos lo que hoy día pasó en Santa Isabel. No sé si vieron la, la polémica en torno a este edificio como muy Que flaquito, es muy delgado, sí. con Sí, departamentos correcto. de 17 metros cuadrados. Bueno, eso también en parte, no, no todo, es culpa del plan regulador, pero de un plan regulador que se liberalizó durante mucho tiempo y que cuando se intentó frenar este tipo de cuestiones, ya estaban todos los permisos de edificación pedidos. Entonces ese es el problema. Más que del plan en sí mismo, lo que falla es justamente la capacidad de actualizarnos. Yo creo, por ejemplo, que en el caso de Santiago Centro, de la comuna de Santiago Centro, era importante en un momento de los años 90 regenerar, de traer nueva población, pero de los años 90 hasta el año 2014, lo único que hizo fue desregularse más. Entonces yo creo que cuando se revertía este proceso, cuando ya comenzaba el proceso de regeneración urbana, donde atraía, la comuna de Santiago empezó a atraer población gracias a los nuevos edificios de distintas partes, quizás ahí ya se tendría que haber dicho como, ya, entonces ahora liberalizamos tanto, tratemos de regular un poco porque la dinámica ya la cambiamos. Pero resulta que durante 25 años se permitió casi cualquier tipo de cosa, casi cualquier tipo de edificación. Y así le pasa a todos los planes. El de Coquimbo que yo les comentaba también, se aprobó el año 1984 ese plan, y se actualizó recién en el 2018, 2019. Entonces pasaron 30 años donde se dejó hacer, porque en un principio también la idea era como, bueno, aquí no hay, el año 84 nadie pensaba que Coquimbo podría ser como un polo de atracción para población de todo el país. Hoy día la Coquimbo La Serena sí lo es un polo de atracción para mucha gente que trabaja en la zona norte de Chile, por su vivienda y por todo ese tipo de cosas. El año 84 eso no era imaginable, pero ya cuando se vieron que el borde costero estaba siendo como invadido había que atajar ese tema ahí. La dinámica ya se cambió, ya se está repoblando Coquimbo, entonces ya cuando esa dinámica se desemboca, eh, rápidamente se puede volver a planificar. Y si el año 2010 hubiésemos dicho el borde costero ya tiene cierto tipo de renovación, no aceptemos más, y no se hubiesen demorado 8 años en planificar nuevamente, y aprobar un nuevo plan, quizás no tendríamos todas esas torres gigantescas en el borde costero de Coquimbo, pero sí el proceso de renovación, ¿se entiende? Ujú. Claro, correcto. ¿Y cuáles serían entonces, digamos, los puntos fundamentales que debe abarcar un plan regulador para que sea llevado de buena forma, al menos en su inicio, como es lo que va a tener Papudo en los próximos años? Depende mucho de las necesidades de cada lugar, porque como les decía, quizás hay planes, hay comunas en que los planes se aprobaron hace poco y quizás hay que hacer algunos ajustes respecto a las dinámicas que se detonaron, ya sea de hiperdensificación o dinámicas que no funcionaron, porque a veces uno dice como yo quiero regenerar acá, voy a colocar tal norma, y resulta que tampoco pasa. Entonces de eso también hay que evaluarlo, ¿por qué no pasó lo que yo pensé que iba a pasar? Entonces hay muchas comunas que tienen planes relativamente actuales que requieren actualizaciones de ciertos barrios, de ciertos lugares, pero hay otros lugares en que se requiere como un trabajo de diagnóstico mucho más profundo y de cambiar completamente un plan, como en el caso de Papudo. Había un plan tan antiguo que no es una actualización de cosas menores, había que hacer un plan completo. Y respecto de ese plan completo, yo creo que parte importante a considerar es justamente participación ciudadana en todas las etapas. Un plan regulador igual tiene, en términos de plazo, se demora bastante, porque es muy importante tener un buen diagnóstico de lo que le sucede a la ciudad, y eso requiere muchos meses de estudio. Y luego requiere temas de presentar a la comunidad cada una de las decisiones que se van tomando. Entonces, en verdad, los planes se demoran bastante. Entonces, muchas veces la dinámica de la ciudad sobrepasa esas velocidades. Pero yo creo que igualmente, a pesar de que se demore, creo que es muy importante considerar a la comunidad en todas las etapas. En la etapa de diagnóstico, normalmente los planes tienen 4 o 5 etapas, cada una de 3 meses, 4 meses. O sea, como para que vemos como lo normal se planifica un plan regulador en 2 años. La primera etapa se llama diagnóstico, y es donde se hacen estudios técnicos
que definen como cuáles son las dinámicas de la ciudad y cuáles son como cuál es el estado actual de la ciudad. Y ahí yo creo que es muy importante incluir a la comunidad, porque la comunidad sabe mucho más respecto de lo que le pasa a la ciudad y cómo se vive esa ciudad, y cuáles son los problemas, pero también cuáles son las cosas buenas que tiene una ciudad, cuáles son las cosas que se quieren mantener, cuáles son las cosas que se quieren cambiar. Eso complementado con buenos estudios técnicos debería ser el puntapié inicial de la parte, o sea, como de la parte inicial de un plan es clave que haya un buen diagnóstico. Y luego también las etapas siguientes son el desarrollo de unas alternativas, que yo por lo menos como mi punto de vista es que es poco importante. La segunda, y después la tercera etapa es la imagen objetivo, que yo les digo que ahora tiene participación ciudadana obligatoria. Esa participación ciudadana igual es acotada, es la exposición de la imagen objetivo, que es como hacia dónde vamos con la ciudad, cuáles son como las grandes decisiones, vamos a bajar altura, vamos a subir altura, vamos a hacer crecer la ciudad hacia acá, vamos a hacer crecer la ciudad hacia allá, distintas decisiones como macro, y esas se exponen y las personas pueden hacer observaciones. Y quienes deciden si esas observaciones se aprueban o no son los concejales. Entonces, el municipio, la alcaldía y el equipo técnico, además de una consultora, si es que contrataron una consultora para hacerlo, definen cuestiones como técnicas apropiadas, después eso se presenta a la comunidad dice como, este tipo de decisiones me parecen, estas otras no, y el consejo decide. Esta opinión de tal ciudadano, de tal empresa, también puede ser que las empresas participen, las empresas que forman parte de la comunidad o empresas que quieren ser parte de la comunidad, pueden hacer sus observaciones y es el consejo municipal el que decide, ya, este tema se aprueba o se rechaza respecto de cada una de las observaciones. Y ahí creo que hay un tema clave que no tiene que ver con el plan propiamente tal, y yo creo que uno de los problemas que tiene el plan regulador de Papudo es que el municipio y el colegiado de los concejales, la concejalía, el consejo municipal, tiene que tener como un alto nivel de legitimidad. Y yo creo que hay uno de los puntapiés, o sea, como de los talones de Aquiles más importantes de Papudo. El municipio y el consejo municipal no tienen legitimidad para tomar decisiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La parte técnica, ¿cierto? Decide, o más bien plantea ciertos elementos para discutir. Y esto en la parte de imagen objetivo también al final. Esto técnicamente es deseable. La comunidad hace sus observaciones, dice, sí, estoy de acuerdo con esto, no, no estamos de acuerdo con eso, queremos otra cosa para este lugar o lo que sea. Y luego quienes deciden es un estamento que está muy deslegitimado en este caso. En el caso de otras comunas, muchas veces es todo lo contrario, el consejo está muy legitimado, representa una parte amplia de la sociedad, hay muchos concejales que tienen que ver con la parte productiva, que son empresarios o microempresarios de la comuna, otros que son más bien de las juntas de vecinos. Entonces, entre todos, van justamente otorgando legitimidad a las decisiones del consejo. Entonces, en ese sentido, cuando eso está en la parte central, que es como de la imagen objetivo en adelante, normalmente se considera que el proceso puede ser bastante exitoso. Si hay poca legitimidad de estos agentes que son los que deciden, o sea, respecto de la gobernanza, de la toma de decisiones de una localidad, imagínense lo que significa para un municipio que el consejo esté con casos, la alcaldía y todo eso, con casos de corrupción, que la gente no les cree, que la gente quiere que se vayan. Para que esas personas tomen la decisión de qué es lo que va a hacer Papudo o cualquier comuna los siguientes 30 años, es un problema. Es un problema serio. Y más allá de lo que decidan, que puede ser técnicamente correcto o técnicamente incorrecto, tampoco es que los planes tengan que ser técnicamente correctos. Muchas veces son decisiones políticas. La decisión de hacia dónde, cuál es la imagen objetivo de una ciudad, es una decisión eminentemente política. Los técnicos, en este caso, damos recomendaciones. Podemos decir, mira, si usted propone eso, lo que puede pasar es esto, entonces no es tan deseable, pero quienes deciden finalmente hacia dónde va una comunidad, hacia dónde va un territorio, es el estamento político. El problema no es eso, el problema es que si ese estamento político no representa realmente a la comunidad está muy enojada con ese estamento político, el estamento político no tiene legitimidad, el plan se vuelve ilegítimo. Y ese es el principal problema de comunas como Papudo y muchas otras que han quedado con su proceso de planificación trunco, que no se han probado los planes y han quedado con sus planes de los años 80, de los años 70, justamente porque el estamento político, bueno, también pueden fallar las cosas técnicas, no quiere decir que todas las consultoras sean buenas ni nada,
sino que, pero la mayoría de los procesos se estancan en la parte de la legitimidad de la toma de decisiones que está radicada en el Consejo Municipal y en la alcaldía. Bien, hablando específicamente de las consultoras, no sé si tú tienes alguna opinión o algún conocimiento sobre la consultora Aviterra, que es Yo la que digamos, llevando a cabo el plan regulador de Maputo. No sé si tienes alguna opinión sobre ella o algún conocimiento. soy bastante cercano, en verdad, yo trabajé bastantes años en Aviterra, Ujú. en varios planes. El caso de Coquimbo, por ejemplo, el caso de San Joaquín, el caso de distintas comunas. En la región también trabajamos en Concón. Yo en específico no trabajé en el tema de Papudo, pero o sea, conozco la oficina, conozco a los profesionales que trabajan allí. Entonces, una opinión así como de tipo técnica, son una de las oficinas más importantes de Chile. Han tenido planes súper importantes que han llevado como a buen puerto en general. Como todas las consultoras en Chile, como les comentaba antes, en verdad hay muchos procesos que quedan inconclusos por temas políticos. A veces cambia el alcalde y el siguiente alcalde, pero son tan largos los procesos que a veces cambia el alcalde y el siguiente alcalde no quiere planificar, o no le interesa planificar, entonces el plan regulador queda ahí. En general, Aviterra es de las oficinas de urbanismo de Chile que más aprueba planes, tiene procesos técnicos muy interesantes, se hace un proceso como de innovación respecto de los análisis, los diagnósticos, que también es destacable. Son una de las empresas con mayor experiencia también. Así como si estuviésemos como en un ranking, yo creo que está como entre las tres empresas más importantes de Chile respecto del tema. Ujú. Del proceso en específico que se desarrolló en Papudo, yo tengo como información parcial, pero entiendo, por lo que he leído también incluso en prensa, eh, hay un tema relacionado con lo político que hacía muy difícil que ese plan tuviese un buen desarrollo, que es lo que les comentaba antes, el tema de la legitimidad de las autoridades municipales. Con ese nivel de ilegitimidad era bastante difícil seguir con el plan. Yo creo que una mala decisión respecto a eso fue intentar seguir. Eh, Hay otro plan que también tuvo una historia, a pesar de que son comunas completamente distintas. No sé si ustedes conocen el caso de Iquique, también es una comuna que estaba planificando a Viterra. Ahí yo sí participé del proyecto en la parte inicial, porque después yo me puse a hacer un doctorado, entonces me alejé un poco de la oficina. Pero cuando surgió todo este caso de las luces LED en Iquique, y todo el caso de que la mitad del consejo municipal se fue a la cárcel, digamos, lo Sí. que se decidió en el municipio con la consultora fue parar el plan ahí, pararlo hasta que el consejo se renovara, incluso hasta que ahora porque ahora hay nuevas elecciones, entonces que entre un alcalde o alcaldesa que de verdad tenga legitimidad por las urnas, nuevo, eh, y que el consejo se renueve completo, y se decidió pararlo hace un par de años, yo creo un par de año y medio, algo así, y retomarlo cuando la autoridad esté legitimada. Yo creo que el problema de Papudo también en parte es que justamente no se tomó esa decisión a tiempo y se decidió, me imagino que no, que Aviterra, no es quien toma las decisiones la consultora, siempre esas decisiones las toma también el estamento político, se decidió seguir adelante con este nivel de ilegitimidad y creo que ese fue el principal error. Y por eso está como en este entredicho, a pesar de que el proceso sigue y seguramente se va a aprobar un plan, porque técnicamente lo que yo puedo decir de Aviterra es que hacen un trabajo técnico de calidad y seguramente por eso, justamente por esa parte, el proceso va a seguir su curso y seguramente el plan se apruebe. El problema que yo sigo viendo allí es el tema de quién está tomando esas decisiones ahora. Eh, y quizás eso repercuta en que haya que tener un nuevo proceso de plan regulador pronto, ya sea para ajustar ciertas zonas o ya sea para retomar ciertos temas que quedaron no absolutamente abordados por este plan. Yo creo que por ahí va el tema. En general, y ahí lo pongo también como respecto de todas las consultoras que yo conozco que se dedican a ese tipo de cosas, en cuestiones relacionadas con la ética de las consultoras, no es posible descarbar allí porque en verdad está muy diferenciado quién hace el proceso técnico, quién dice como el paso a paso y quién hace los estudios, de quién toma la decisión. La decisión nunca la toma la consultora, ni en Aviterra ni en ninguna otra.
siempre las decisiones se toman en el municipio y con el consejo municipal. Entonces ahí está, lo que nosotros hacemos como consultores es más bien dar consejos, dar consultas, ¿cierto? Así como es un poco como ir al médico, tú vas al médico y el médico te dice, mira, tu cuerpo está funcionando mal aquí o mal allá, tómate esto para solucionar ese problema, técnicamente este medicamento va a solucionar el problema que tienes en tu cuerpo, pero si compras el medicamento, si te lo tomas, o si te compraste otra cuestión homeopática en el camino, ya depende de ti, ¿cachai? Como, eso es lo que yo podría mencionar respecto de las consultoras. Claro, y de repente, por ejemplo, ahora se acerca el proceso de elección municipal, donde sabemos que la municipalidad de Maputo tiene que renovar a su alcaldía y todo por la nueva ley. Ujú. Eh, Hay presiones también generalmente desde el mundo político para que estos procesos se aceleren y quizás poder lanzar el plan regulador dentro de su proceso, digamos, de su tiempo. Ujú. Mi experiencia es que no pasa tanto de eso porque es difícil apurar un proceso de planificación. Ujú. Por ejemplo, es como que normalmente pasa todo lo contrario, se alargan. Entonces lo que hacen muchas veces los alcaldes y los consejos es decidir, vamos a parar el plan acá y vamos a retomarlo en la siguiente alcaldía. También hay muchos alcaldes que van a la reelección, entonces no es tan difícil ese tipo de cosas, pero es técnicamente muy difícil apurarlo. Las consultas, por ejemplo, se demoran lo que se demoran. No es que el consejo decida cuánto tiempo tiene que estar expuesto un plan y cuál es el tiempo de las observaciones, sino que está puesto por ley. Entonces, apurarlo tiene poco sentido. A veces se apuran como en el largo plazo, o sea, normalmente también un alcalde, una alcaldía, una alcaldesa propone que el plan, o sea, planifica inicialmente su plan para contratarlo en el año 1 o 2 de su mandato para que ojalá se cierre antes de que se vayan. Eso sí, normalmente se planifica igual que los pladecos, o sea, pocos alcaldes y alcaldesas van a decir como no, yo en los últimos meses de mi periodo voy a lanzar este plan para que después lo capitalice otra persona. O sea, siempre estos proyectos tratan de ser capitalizados, pero ya cuando están las fechas encima, es muy raro que lo apuren porque no se pueden apurar ciertos procesos. Duran lo que duran por ley. Ujú. Entonces es raro. Por ejemplo, ahora yo estaba viendo mercado público, porque ahí es donde se licitan los planes y las consultoras pueden postular. Y hay una comuna que está proponiendo un plan regulador que va a comenzar ahora, pero seguramente va a ser fallado el concurso por el siguiente alcalde o alcaldesa, porque ya también cumplió los periodos máximos. Entonces me parece una decisión extraña, pero hay muchos de estos procesos que están como a cargo de profesionales de larga data en los municipios. Están radicados en la SECPLAN, que son, a veces hay muchos funcionarios que traspasan las administraciones y se considera de que es importante que ese proceso comience y lo licita un alcalde o la alcaldesa y se desarrolla durante el periodo siguiente. Normalmente se trata de capitalizar en el periodo, pero tampoco es que pase mucho. Eso es lo que podría mencionar. No he visto muchas presiones políticas para apurar los procesos, porque lo primero que te va a decir un consultor o un profesional del municipio que está haciendo el plan es como, esto se demora lo que se demora. Claro. Bien, yendo ya a las últimas dos preguntas que tenemos, principalmente en un plan regulador, digamos, en una comuna como Papú, donde su principal, digamos, llegada de gente, donde aumenta la población en el verano y además que tiene un entorno natural, digamos, tan amplio, digamos, de mar, de cerros, de distintas formas, ¿cuáles son digamos, las diferencias o las precauciones que hay que tomar al momento de crear un plan regulador cuando son estas las características de la comuna? Eh, a ver, son dos temas como bien, bien distintos. Lo primero relacionado con la población flotante, en verdad eh, es súper importante tomar una buena decisión respecto de eh, cuáles son los convocados a las participaciones, no las obligatorias, no las que están por ley, porque esas puede participar cualquiera. Incluso si no vives en la comuna, tú puedes ingresar una observación a un plan regulador de una comuna en la que quieras vivir, por ejemplo. Ujú. Pero los procesos intermedios, que no son obligatorios, se toman decisiones también muchas veces políticas, esto lo toma el municipio, no son las consultoras, de decir como a quién vamos a invitar a participar. ¿Vamos a invitar a participar solamente a la comunidad existente o también a la comunidad de población flotante?
vamos a desarrollar la participación en el año regular, ¿cierto? En junio, en agosto, o cuando no hay nadie de la población flotante, o vamos a hacer participaciones en verano, cuando la población flotante esté en la comuna y puedan participar de algunas reuniones. ¿Cómo vamos a informar? ¿Qué estamentos productivos? También es muy recomendable técnicamente, porque son personas que también están tomando decisiones de inversión en una comuna o en un territorio. Es muy técnicamente recomendable invitar a los estamentos productivos, a las empresas del lugar, ya sea microempresas de comercio, pero también las grandes empresas que a veces las comunas están insertas en la ciudad. En el caso de Concón no tengo mucho en la mente qué empresa podría ser, pero por ejemplo en el caso de Calera, la cementera está al medio de la urbana, entonces era muy importante contar con su participación, o en el caso de Santiago, los malls, son actores del territorio. Técnicamente es muy deseable que participen, pero ahí también hay decisiones políticas que dicen como, no vamos a invitar a estas personas porque no las consideramos del mismo nivel que los ciudadanos. O Disculpa, su opinión. las constructoras también? Las constructoras es más difícil localizarlas porque nosotros, por ejemplo, nosotros en Aviterra nunca hemos hecho un catastro de las inmobiliarias que tienen, que son dueñas del suelo. De hecho, Ah. normalmente tampoco es que el suelo sea de las inmobiliarias, normalmente son de los bancos, de otras cosas. Entonces es difícil contactarlos, pero a veces llegan. A veces llegan porque se enteran de que el terreno que ellos que tienen en mente va a ser planificado y va a cambiar su norma. Entonces, normalmente llegan también a esta participación de los estamentos productivos. O sea, son convocados allí. Hay algunos municipios que sí tienen contactos con las constructoras que tienen terrenos en su sector, también son invitados normalmente. Estas constructoras tienen otro peso en términos técnicos, a veces llegan con asesores que también son planificadores urbanos. Es bien interesante lo que pasa. Técnicamente es deseable que todas las personas que tengan interés en el territorio participen. El tema es cómo tú equilibras quién tiene más razón que otro. Si la comunidad o los inmobiliarios que son dueños de toda la comuna. Nos pasó, por ejemplo, en Concón, que la mitad de la comuna, que es la parte trasera, es de una sola inmobiliaria, Bosques de Montemar, son puros condominios, entonces son puros terrenos gigantescos que son de o una o dos inmobiliarias muy poquitas, entonces son dueños de la mitad de la comuna, esa es la realidad de cómo es de cómo es el tema de la ciudad en Chile. Entonces, imagínate lo que significa para el municipio, en ese caso, la decisión, o sea, el consejo técnico es decir, como hay que invitarlos a ver qué piensan, qué es lo que quieren desarrollar ahí, lleguemos a consensos con la comunidad. De buena forma, técnicamente el municipio dijo, hay que invitarlos, hay que pensar, hay que saber lo que piensan, qué es lo que quieren hacer allí, para poder planificar de forma correcta, llegando a consenso justamente con la municipalidad. Entonces después, en este tipo de consensos, por ejemplo, se desarrolló toda una franja de amortiguación entre la parte residencial tradicional de Concón y las partes de los condominios que están en la parte alta, pero no se les negó la participación de Frentón. En el caso de Papudo desconozco cómo fue la relación con las inmobiliarias, pero también entiendo que toda la parte al otro lado del humedal es todo el suelo de las inmobiliarias. Yo creo que también técnicamente era muy deseable que esas inmobiliarias participaran del plan. El tema es que lo que ellos digan no puede ser más importante, según mi visión también, lo que las inmobiliarias digan no puede ser más importante que lo que diga la ciudadanía. Tienen que llegarse a consenso. Muchas de las cosas importantes de un plan regulador es llegar a consenso entre los agentes. Entonces, respecto a estas comunas que tienen mucha población flotante, es importante planificar pensando en que hay espacios de tiempo en que la comuna tiene como una sobrepresión de población. O sea, no te sirve de nada planificar pensando que no va a llegar nadie ahí porque llega gente. Va a llegar gente igual a Papudo, a arrendar casa o a comprarse departamentos en los edificios nuevos. Entonces hay que planificar la ciudad pensando que eso va a pasar, que va a haber una sobrepoblación en cierta época. Y lo segundo es considerar que todas las personas que tienen interés en el territorio, incluso intereses económicos, aunque uno a veces no le gustaría que así fueran, a mí me gustaría, por ejemplo, de que parte importante del suelo que hay disponible en las comunas que sea público, sea de un banco público de suelo que permita desarrollar proyectos de interés público, pero hoy día la realidad es que la mayor parte del suelo es de privados y es de inmobiliarias o de bancos. Y si yo quiero desarrollar un plan que tenga sentido y que de verdad regule de buena forma y que haga un buen diagnóstico de hacia dónde debería ir la comuna, no puedo dejar esos actores fuera porque hoy día el mundo es así, para bien o para mal, digamos. Entonces ahí ya como en términos ideológicos uno podría decir como, no, yo quiero que la comunidad tenga más peso, pero en verdad si le doy tan poco peso a las personas que son dueñas del suelo, puede ser que mi comuna se estanque para siempre y que no pase nunca más nada.
y eso tampoco es bueno para una ciudad. Una ciudad tiene que seguir algún tipo de desarrollo. Lo ideal es que ese desarrollo sea un consenso entre todos los agentes, entre todos los actores, ciudadanía, empresariado, pymes y empresariado grande, personas que son dueñas del suelo, ambientalistas, patrimonialistas, la gente que está preocupada por temas de patrimonio. Entre todos esos grupos de interés debería generarse un consenso de hacia dónde debería ir. Y eso no es imposible, eso se logra generalmente. El problema es que, y de nuevo ahí volvemos como a pensar en qué pasó en Papudo, hay un quiebre muy gigante, y la municipalidad como ente encargado justamente de desarrollar este consenso es incapaz de hacerlo con su legitimidad, es incapaz de sentar a los ambientalistas, a los patrimonialistas, a los ciudadanos y a las empresas a llegar a algún tipo de acuerdo. Porque si el que está enfrente de la mesa y el que está desarrollando este consenso no tiene legitimidad, es imposible que haya algún tipo de acuerdo. Lo podemos llevar como a otro tipo de cuestiones territoriales, como lo que pasa en la Araucanía, por ejemplo. Hay agentes que están contrapuestos, las empresas madereras, contra la población mapuche, contra algunos sectores radicalizados, que puede ser que ni siquiera sean mapuche, con otras instituciones, y si el Estado de Chile no tiene ninguna legitimidad para sentarlos a todos a lograr ciertos consensos, no se va a lograr nada. Y ese es el problema principal, creo, en esta comuna de nuevo. Pero técnicamente es muy deseable que participen todos los agentes que están ahí en el territorio. Y sobre todo, yo creo que también hay que considerar que parte importante de lo que sucede en ciertas comunas no tiene que ver con gente que vive allí. Y aquí te pongo otro caso, no solamente con el tema del turismo. ¿Qué pasa con los estudiantes de una comuna como Valparaíso? Son personas que quizás no viven ahí durante el año, quizás tienen casa en otro sitio, o en Santiago Centro hay un montón de universidades y colegios donde los estudiantes viven en otras comunas. ¿No tienen acaso esos estudiantes derecho a levantar la voz y decir como, a mí me gustaría que Santiago fuese así? Claro. ¿Están excluidos absolutamente solamente por el hecho de ser no residentes de una comuna? Entonces ahí está como el tema de quiénes tienen derecho a voz respecto de las decisiones de una comuna, y cómo llegar a consenso sobre hacia dónde debería ir en términos territoriales y urbanos un determinado espacio, un determinado lugar en Chile o en una comuna, porque a veces también hay como cuestiones distintas, porque incluso creo que en Papudo se están regulando dos localidades, Papudo y no me acuerdo del nombre, pero hay una localidad más bien rural que también está en otro sector que también se está planificando en el mismo plan. Claro, sí. ¿Sí? Entonces también los intereses de esas cuestiones son absolutamente distintos, una parte más bien rural, otra más parte urbana turística, eh, y los agentes seguramente son distintos, seguramente en una parte va a haber más productivo asociado a la agricultura, que no quieren que el límite urbano se expanda, eh, y todo ese tipo de cuestiones. A veces los ambientalistas, por ejemplo, quieren proteger un lugar, pero resulta que ese lugar es muy atractivo para colocar algún tipo de hotel, y los dueños del suelo no son los ambientalistas, sino que son las personas que quieren desarrollar un hotel. ¿Cómo se decide qué pasa allí? Bueno, lo más recomendable es que esos agentes se sienten a la mesa y digan, y lleguen a ciertos tipos de acuerdos, pero eso tiene que estar mediado por un estamento político muy fuerte y que permita llegar a esos consensos. Claro. Bueno, y por último, la última pregunta es, según las estimaciones que hemos podido estudiar que hacen distintos expertos sobre el nuevo plan, eh, la población de Maputo puede crecer de 16.000 personas en verano a 50.000 personas en 30 años. ¿Eso suena sustentable? ¿Suena, digamos, posible a nivel de planificación? Depende de hartas cosas. Depende de hartas cosas, depende sobre todo de la capacidad de expansión que tenga una comuna. No me podría referir específicamente al caso de Papudo porque no conozco los números, pero lo que yo podría comentar respecto de eso es, normalmente las comunas tienen una capacidad de expansión, dos posibilidades, o se concentra y se densifica, ¿cierto? Como el crecimiento de ciertas comunas, hay comunas que no pueden expandirse porque tienen sus límites ya completamente ocupados, o expandirse. Las dos soluciones son técnicamente posibles, no todas son deseables, dependiendo de la localidad. Por ejemplo, si extender Papudo implica, y ahí tiene que ver con el segundo tema que no hablamos de la pregunta anterior, que tiene que ver con la parte ambiental. Si es una comuna que tiene muchos valores ambientales que son deseables de proteger, que la comuna se expanda
puede ser que sea un problema, porque no puede expandirse, o sea, por lo menos la visión técnica sería, no puede expandirse sobre humedales, no puede expandirse sobre sectores con quebrada, porque hay riesgo, no puede expandirse sobre sectores que tienen posibilidades de incendios forestales, no puede expandirse sobre áreas que tienen que ser protegidas ambientalmente, porque son un valor ambiental. Entonces, como eh, mucho que ver. Yo no conozco tanto Papú en el sentido como de saber si hay sectores de crecimiento o no. 30 años en términos de desarrollo inmobiliario, créanme que es bastante. Estamos hablando, hoy día estamos en el 2020, estamos hablando del 2050. Entonces, en términos como de colocarse expectativas muy altas, triplicar la población de una comuna, si es que ésta puede expandirse, pero también densificarse, no es tanto. Les pongo el caso de la comuna de Pudahuel. Pudahuel tenía alrededor de 20.000 habitantes y subió como a 50.000 en 5 años, gracias al desarrollo de ciertos proyectos que no aumentaron la densidad de la comuna ni generaron otro tipo de problemas, sobre todo viales y de carretera, por muchos condominios y por muchos sectores residenciales que se colocaron en torno al aeropuerto de Pudahuel. Las zonas de desarrollo urbano condicionado que se le llaman. La comuna duplicó su población en poco tiempo. Y no es un problema en términos urbanos porque esa comuna podía expandirse, tenía territorio para expandirse, pero tenía mucho territorio y que no tenía valor ambiental, era más bien como sectores productivos, medios agrícolas de terreno de mala calidad. No es que ambientalmente se haya perdido mucho, incluso muchos de esos proyectos desarrollaron lagunas artificiales que mejoran la humedad del lugar, parques inundables que canalizan ciertas aguas. Entonces, en términos ambientales, evidentemente hay un problema de tráfico en Pudahuel que sí es importante, sobre todo por todas las carreteras que se cruzan allí, pero en pocos años esa comuna duplicó su población y no fue un gran problema. Estamos hablando de 30 años, estamos hablando del 2050. Imagínense 2050. Imagínense lo que van a hacer las ciudades en 2050. Entonces, en términos numéricos, duplicar una población en 30 años no es una locura. Lo otro, yo creo que lo más importante de los planes reguladores, porque esos son cálculos como muy gruesos, normalmente son obligatorios de hacer porque técnicamente hay que hacerlos para ver qué densidades va teniendo como un lugar en el tiempo, sobre todo también para en los estudios de capacidad vial y de matriz de infraestructura sanitaria, se tienen que hacer estos cálculos, entonces uno tiene que tomar el plan y decir como, mira, si todo el plan de aquí a 30 años explotara y todo se desarrollara completo, vamos a llegar a las 50.000 personas. Eso me permite que el estudio de capacidad vial diga si las vías existentes y las proyectadas van a poder permitir que vivan 50.000 personas. Y también permite saber si la capacidad de generar agua, de llevar agua potable y de sacar los desechos, sacar las aguas negras y grises, es posible para esa cantidad de personas. Y ahí hay dos estudios que complementan el plan regulador que se llaman estudio de capacidad vial y estudio de infraestructura sanitaria, que te dicen, en 30 años, eh, para llegar a esta población tiene que generar tantas calles, tantas ciclovías, tantos elementos viales, ¿cierto? Para que esto sea sustentable. Y lo otro es, el estudio de infraestructura sanitaria te dice, la empresa sanitaria que hay en el lugar tiene capacidad para llegar a tales habitantes y si no tiene, cuáles son las obras que deberían realizarse para que de aquí a 30 años sí se pueda duplicar o triplicar la población. ¿Ya? Entonces, el plan se complementa con algunos estudios técnicos que dicen si se puede o no se puede. Si en el caso de que el estudio de sanitario o de capacidad vial te diga simplemente no se puede, el planificador, el técnico, ya sea municipal o consultora, debería decir hay que bajar las densidades acá porque con estos números no nos dan. Es imposible meter tantas calles, es imposible llegar a esa matriz sanitaria en 30 años, así que hay que achicar. O los estudios pueden decirte, sí, es posible, pero hay que construir estas calles, hay que hacer estas cosas, hay que tener estos temas técnicos. Entonces, y eso siempre pensando que el llegar a 50.000 en el caso de Papúa, como menciona, es como el caso de que todo llegara al máximo. Por eso generalmente no pasa. Y ahí tiene que ver como también, si uno hiciera, y yo no lo he hecho en el caso de Papudo, pero lo he hecho en el caso de otras comunas, por ejemplo en San Joaquín, yo hice un estudio el San Joaquín tenía un plan que no era tan antiguo, era del año 2010, pero el tema que estaba desactualizado en muchas partes. Yo hice el cálculo de población y eso ya llevaba, el plan se hizo en el 2017, o sea, ya llevaba 7 años de desarrollo, un tercio de lo que decía este plan,
pero el plan, la cabida de ese plan decía que, o haciendo los cálculos, que la población de San Joaquín eran 90.000 personas, o 100.000 personas, pongámosle 100.000 personas. El plan, que aprobaba el 2010, decía que el 2030 ahí podían vivir 400.000 personas, cuadruplicar la población. Eso es lo que permitía el plan. La realidad es que el año 2017, porque el plan puede resultar o no, la realidad es que el año 2017, la comuna había perdido personas, tenían 90.000 personas. Entonces, esos cálculos que dice como el plan permitiría que la comuna triplicara su población, eso se tiene que ajustar con las realidades de crecimiento del país, el tipo de comuna, por un montón de cosas. En verdad, lo que aparece en los estudios en general es como si el plan llegara al máximo, si a la comuna le fuese increíble, si la economía del país siguiera como con un ritmo gigantesco, si las inmobiliarias tuviesen una capacidad de inversión gigantesca, de aquí a 30 años se va a lograr eso, se podría lograr eso. Es como medir el peor de los casos, con la idea de que nosotros podamos decir como, bueno, entonces tengo que meter tantas vialidades y tantas ciclovías y tantos sectores peatonales y tanta infraestructura sanitaria para lograrlo. Pero siempre es el peor de los casos. Muchas veces la realidad es contraria, muchas veces a pesar de que el plan tenga una cabida de 3 veces, hay comunas que están perdiendo población. En el caso de Papudo, yo creo que el crecimiento va a seguir siendo fuerte, pero es muy difícil que en 30 años triplique su población. Eso es como un cálculo del peor de los casos, del peor de los escenarios. Y si tuviese como, por ejemplo, el caso de San Joaquín, a los 7 años tú te das cuenta que el plan en verdad te está lo único que te permitió es perder población, a pesar de que se perdían 400.000, o sea, que se esperaban 400.000 personas y tú estás perdiendo población, ya es una señal de que tú tienes que actualizar tu plan porque no estás atrayendo población.